Quiero aprovechar el momento para bendecir al Señor por este gran privilegio. Es un gran privilegio poder estar con ustedes acá. Me gozo, me alegra mucho. Me regocijo en gran manera de poder verles. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Les decía que estoy muy alegre, feliz, contento de poder estar con ustedes en este día precioso. Alabo y bendigo el nombre del Señor porque me da este privilegio. Es para mí un gran privilegio. Y yo estaba meditando que cuando comenzó esta semana, de alguna manera, en estos últimos días he venido sufriendo de muchas situaciones. Y cuando comenzó la semana, el lunes estaba en el ortopedista con una tendinitis en un pie. Y yo dije, el enemigo no va a permitir que yo vaya a ese retiro, pero Dios es más poderoso que el enemigo. Así que yo voy a estar ahí. Así que fui, me atendí con el médico, hice el tratamiento que él me dijo que hiciera. Y gracias a Dios de la tendinitis estoy recuperado completamente. Pero el día jueves, se quemó, el jueves se quemó una fábrica de plásticos por el lugar donde yo vivo. Y entonces yo soy asmático y comencé con una tos terrible. Y yo decía, Dios del cielo, tú eres todopoderoso para permitir que yo me recupere el sábado y pueda estar ahí con mis hermanos. Y hoy cuando amanecí, pues estaba contento, mi corazón alegre, porque puedo marchar, puedo caminar y puedo hablarles. Y gracias a Dios no tengo problemas de la respiración. Por si acaso, dije yo, me voy a llevar una bomba, por si tengo que bombear, me bombeo. Pero voy a estar ahí llevando y compartiendo con mis hermanos lo que Dios ha puesto en mi corazón. El tema, el propósito de la unidad. Y quiero iniciar con una anécdota que muchos años atrás escuché de mi pastor Néstor Lira. Y la anécdota para mí es muy significativa porque en una ocasión un hombre estaba bregando con una nevera. Y él bregaba con la nevera y hacía muchos esfuerzos. Estaba en el umbral de la puerta ya. Y de repente pasó alguien por ahí que se detuvo a mirar lo que el hombre estaba haciendo. El hombre estaba forcejeando ahí en el umbral con la nevera y se le acercó a aquel hombre y le dijo, ¿le gustaría que yo le dé una mano y le ayudara? Fenomenal, maravilloso. Venga, ayúdame, por favor. Así que se pusieron ahí para mover la nevera y al cabo de un rato se dieron cuenta que no lograban mover la nevera del lugar. La razón era muy simple. La razón era que cuando ya estaban cansados con la nevera ahí y no lograban moverla, la persona que invitó al transeúnte a que se uniera le dijo, wow, qué difícil es sacar esta nevera de este lugar. Y el otro respondió, y es sacándola que estamos. La Biblia dice que dos son mejores que uno. Pero si no nos ponemos de acuerdo, no hay manera de que nosotros logremos el objetivo que nos proponemos. Y así nos pasa muchas veces. Queremos ser efectivos, tenemos un plan, una visión, y otros se unen al plan y la visión, pero no se lo compartimos. Y si no le compartimos la visión a la gente no sabe de qué se trata, no se empapa de qué se trata, y por supuesto no va a poder ser efectivo en el plan y en la visión que Dios le había puesto en el corazón. Así que yo espero que a partir de este día nosotros, cuando pensemos en la unidad, pensemos que sí, es buena la unidad y vamos a ver qué maravillosa es la unidad, pero también es bueno saber
que los que estamos involucrados en la visión tenemos que saber todas las cosas, todos los detalles. Tenemos que empaparnos de ello. Por eso me gustaba tanto la dinámica que ahora se estaba haciendo de oración. ¿Por qué? Porque allí la gente decía, yo tengo una petición delante del Señor y estoy esperando una respuesta de Dios. Así que la gente que iba a dirigir esa oración, iba a hacer la oración que el hermano propuso. Él tenía esa oración, pero ahí dice, yo quiero que ustedes se unan conmigo para pedirle, porque yo no quiero adelantarme al propósito de Dios. Yo no quiero tampoco desesperarme porque no me llega la respuesta de Dios. Yo quiero aprender a esperar en Dios. Y qué lindo cuando la persona que estaba orando, entonces, Señor, mira mi hermano que está en esta situación y te pide por esto, por favor, ayúdame. Así que aunados estaban en el mismo propósito, pidiendo por lo mismo. ¿Saben ustedes que eso cuesta tanto dentro del pueblo de Dios? A veces hay reuniones de oración así como esta. Y decir, vamos a orar, y vamos a orar por esto, por aquello y por lo otro. Entonces, hermano, ore usted. Y cuando comienza a orar, el otro comienza a orar también por su lado. Y mientras ese está diciendo, Señor, invoco tu presencia, el otro está aleluya. Y el otro está gloria a Dios. Y el otro está reprendo al diablo. Y el otro, y cada quien se dispersa y no van en el mismo río, unidos en el propósito de la oración. Y por eso es que es importante la unidad. La unidad es vital dentro del cuerpo de Cristo. Y yo quiero que nosotros nos acerquemos a la Escritura. Por favor, acompáñenme a la cita bíblica que es la cita central de nuestro retiro, de la jornada de oración de 40 días. Juan capítulo 17, versículo 21. Jesús en esta oración del capítulo 17 nos habla acerca de la importancia de la oración intercesora. Y aquí Él está diciéndole, Padre, te pido que todos sean uno. Juan 17, 21, ¿verdad? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y note el propósito. ¿Por qué el Señor quería esa unidad? Que nosotros tengamos esa unidad con Dios. Que nosotros tengamos esa unidad entre nosotros. ¿Por qué es importante la unidad? Porque estamos llevando un mensaje al mundo. Cuando salimos, usted y yo que hemos estado en el propósito, que hemos estado bajo la misma visión y hemos tenido 40 días orando, intercediendo por un propósito, cuando la iglesia sale a la calle, donde quiera que va, se refleja eso que ha sucedido dentro de los 40 días y entonces la gente, ¿tú eres cristiano? Te pregunta. Pero usted no lleva Biblia. Usted en ningún momento va cantando un corito. Sino que de repente la gente está mirando algo distinto. Algo diferente. Algo que le llama la atención. ¿Y saben qué es ese algo? La presencia gloriosa de Dios resplandeciente en nuestras vidas. Cuando el mundo se da cuenta de ese resplandor, pregunta, tú eres distinto a los demás. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace? Yo veo en ti como una luz, no sé. Pero la gente comienza a percibir la gloria de Dios. Y entonces es el momento oportuno para compartirles acerca del amor de Dios. Amor que excede a todo conocimiento. Me gusta mucho la versión popular, la Biblia del lenguaje sencillo, porque ese mismo texto dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos, que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Cuando nosotros estamos unidos como pueblo de Dios, hay un refrán popular que dice, la unión hace la fuerza.
Pero cuando estamos unidos en el Señor, con el Padre, con el Hijo, cuando estamos en la comunión con los hermanos, ¿saben qué ocurre? Que podemos proyectar a Cristo, podemos reflejar a Cristo, podemos mostrar a Cristo, y entonces la gente puede creer que el Padre envió a su Hijo a este mundo para salvarlo. La Biblia es maravillosa. En ese mismo capítulo 17 de Juan, el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y llamo la atención a esta rogativa del Señor Jesús. Porque Jesús no está rogando por el mundo. Y Él lo especifica aquí: yo ruego por ustedes. ¿Qué está haciendo en la actualidad Jesús ante el trono del Padre? Intercediendo por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Ahora, ¿y qué del mundo? ¿A quién le corresponde la tarea de interceder por el mundo? Para que el mundo sea salvo, para que el mundo conozca al Señor, para que el mundo conozca lo que un día transformó nuestro corazón. Hace unos días apenas celebraba yo 46 años de haber conocido a Cristo. Eso ocurrió el 18 de abril de 1980, y el 19 de abril de 1980 tuve el privilegio de sentarme a las 8:30 de la mañana a coger fresco en los bambúes que estaban al lado de la capilla del Colegio Evangélico Central, porque yo había hecho el viaje desde Cristo Rey hasta la iglesia a pie, porque no tenía con qué irme y pagarme un pasaje, pero Dios había puesto tanta pasión en mi corazón. Lo que yo había recibido el día 18 fue tan impactante en mi corazón, fue tan glorioso, fue tan maravilloso, que me dijeron: la iglesia está en tal lugar. No importa, yo voy a ir temprano. Me levanté bien temprano, me bañé y ahí comencé a caminar hasta llegar al colegio. Me senté a las 8:30 de la mañana. Obviamente no había llegado nada, estaba el aire de los bambúes. Se sentía ese viento, se sentía ese soplar, y mi corazón ardía. En mi corazón había una sensación que yo no encuentro palabras con cómo decir. Simplemente yo he logrado entender que el amor de Dios me estaba abrazando cada vez más, me constreñía el amor de Dios. Sentado yo allí mirando la naturaleza de Dios, y cuando entramos a la capilla a las 9 de la mañana para recibir la escuela dominical, hermano, los lagrimales míos se destaparon. Lloré toda la mañana en la escuela dominical. Pasamos al servicio a las 10:30, todo el servicio llorando, mientras el coro cantaba, mientras cantábamos los himnos, mientras el rebe predicaba. Lloraba. Pero lloraba de gozo, lloraba de agradecimiento, lloraba porque en mi vida nunca había sentido, como dice un coro por ahí, dice un coro, palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida, las de Cristo. Y cuando yo escuchaba todo eso y miraba ese ambiente, yo decía: wow, qué extraordinario ambiente, qué maravilloso ambiente. Cómo me gustaría que todos míos estuvieran aquí conmigo. Posteriormente me traje a mi hermano, ustedes lo conocen, a Caíto. Se lo traje. Ven conmigo. Lo invité a la iglesia. Y después de ello, aunque no fueron en la iglesia, pero toda mi familia conoció a Cristo. Entonces, yo creo que eso era producto de algo tan maravilloso que en esa temporada nosotros estábamos viviendo. Era un avivamiento extraordinario. La juventud de la iglesia, que dicho sea de paso, con todo respeto lo digo, la juventud de la iglesia éramos mayoría. Éramos mayoría. Los adultos eran un grupito de unos 30, quizás, personas.
Pero jóvenes, 250 jóvenes habíamos metido allí. Y era algo extraordinario. Nunca puedo olvidar esas jornadas de oración, esos círculos de oración que fueron produciendo en nosotros un crecimiento maravilloso, increíble. Porque nos acercábamos a Dios. Jóvenes orando, no eran los adultos los que estaban orando, eran jóvenes. Éramos jóvenes metidos ahí en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios por cada situación que vivíamos, por cada situación que teníamos en casa, por cada situación que vivíamos en el colegio. Éramos estudiantes del colegio todavía. Otros comenzaron a ingresar a la universidad después, y después ingresamos todos a la universidad y éramos un grupo grandísimo de estudiantes de medicina, y otros estudiaban otras cosas. Pero así era la iglesia, en un mover de amor extraordinario y de una unidad impresionante en el Espíritu. El Señor dice en este capítulo 17, verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Miren qué cosa más extraordinaria. El Señor dice, la gloria que tú me diste, mi Padre, tú me diste una gloria extraordinaria. Yo quiero que ellos también la tengan, para que sean uno, para que vivan en unidad. La unidad es sumamente poderosa. La Escritura dice, uno hace huir a 1000, pero dos hacen huir a 10,000. La Biblia dice, si uno se cae, el otro lo levanta. Si uno está pasando por un momento de crisis, el otro lo alienta. El otro está ahí para alentarlo, para orar, para motivarlo. Por eso es que es tan importante la unidad. Y mire usted, qué cosa más hermosa este Salmo 133 que hemos cantado infinidad de veces. Es el Salmo que habla acerca de la unidad, y es uno de los 15 salmos que aparecen en la Escritura, que son cánticos graduales que cantaba el pueblo de Israel cuando subía a Jerusalén a adorar durante las festividades de la Pascua, de Pentecostés, de las trompetas, cada vez que subían a Jerusalén a adorar, ellos cantaban esos 15 cánticos que están en el libro de los Salmos. Y este Salmo 133 es el número 14 de 15. En la Biblia, los números tienen un significado muy maravilloso, extraordinario, y nos dan un mensaje. El número 14 en la Biblia nos habla de comunión. Y miren cómo comienza este Salmo. Si usted busca una Biblia de las Américas, dice, cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo nunca puedo olvidar subirme en una guagua. Eran dos guaguas. El día 18 yo recibí a Jesús en el colegio, era viernes. El día 19 fuimos al campamento de Bucacanasta, Baní. Y el día domingo yo estaba en la iglesia. Pero el día 19 yo viví una experiencia que nunca en mi vida había vivido. Por una razón muy simple, porque primero no estaba en la comunión con el cuerpo de Cristo, no conocía al Señor. Y segundo, porque como yo estaba huérfano desde muy temprana edad, mi tía que me crió no me permitía viajar con el equipo de pelota con el que yo jugaba béisbol, y lo que hizo después fue que me retiró de la pelota. Me dijo, tú nunca más vas a volver al play porque tú tienes que ser un profesional en esta familia. Mi tía era la última de 3 hermanos, nunca hubo en su familia un profesional, y yo era el último de 4 hermanos, y mi hermano mayor comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Pedro Enrique Ureña,
y faltándole un semestre para graduarse de arquitecto, se fue a los Estados Unidos a vivir y abandonó su carrera. Mi segundo hermano comenzó a estudiar medicina en la Pedro Enrique Ureña también. Al semestre siguiente se cambió para contabilidad. Al siguiente semestre se cambió de universidad, se fue para la OIM a estudiar administración. Y al siguiente semestre ya no estudiaba en ningún lado. Mi tercer hermano comenzó a estudiar en el IDT, un instituto tecnológico que estaba funcionando en el Colegio Evangélico Central, computadora. Hizo su primer cuatrimestre, al segundo cuatrimestre le salió la residencia, se fue para Estados Unidos, así que tampoco se hizo profesional. Ahí quedaba yo, tenía que dar la cara por la familia. Y mi tía me hizo responsable de que yo tenía que ser profesional de la familia, así que bueno, yo obedientemente abandoné el play, así que no me dejaban ir a ninguna parte. Yo nunca puedo olvidar el día que íbamos a ir para Puerto Rico a jugar pelota y mi tía me negó, me dio un rotundo no, como al que le dan una trompada en el pecho. ¡No! Usted no va para ninguna parte. Hermano, y ahí se me amargó la vida. Pero cuando yo llegué el 19, que ella me dio permiso sobrenaturalmente, porque como les digo, no me dejaba ir a ninguna parte. Una vez íbamos a jugar béisbol a San Francisco de Macorís, tampoco me dejó ir a jugar a San Francisco de Macorís. No me dejaba ir a ninguna parte. Pero cuando yo le dije, yo voy a ir a un retiro espiritual con una iglesia, su respuesta fue categórica. Me alegra que vayas. Y yo me quedé sorprendido y dije, Señor, definitivamente tú estás en esto. Y cuando yo llegué, llenamos las dos guaguas del colegio, estaban repletas las dos. Y íbamos cantando. De aquí hasta Boca Canasta cantando. Cuando iba cantando la juventud, yo no me sabía ningún coro. Yo iba oyendo y oía que todo el mundo se reía y todo el mundo alegre y todo el mundo feliz. Y se cantaban los cánticos y cantaban y luego venían un chiste y se nos reíamos hasta decir hasta dónde. Y era un ambiente que nunca en mi vida había vivido. Fuimos al campamento, tuvimos un día en el campamento y regresamos en la tarde y esas dos guaguas venían cantando, no voceándole a Bienbo que le diera duro, no, cantándole al Señor. Veníamos cantándole al Señor y regocijados en Dios, disfrutando eso que dice la Escritura cuando dice el Señor, yo habito en medio de las alabanzas de mi pueblo. Estábamos disfrutando la presencia de Dios en medio nuestro. Y qué rico es cuando la presencia de Dios se hace manifiesto en la vida de uno. Así que este salmo es maravilloso. Dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ustedes saben lo que me gusta mucho de este salmo, esa palabra, justamente esa palabra, armonía. Porque aunque somos diferentes, aunque somos distintos, podemos ser algunos de una tez más oscura que la otra, de un grosor más amplio que el otro, de un tamaño más alto que el otro, pero en el espíritu podemos tener armonía. ¿Saben cómo lo miro yo? Como una orquesta sinfónica. Ahí están los instrumentos de diferentes índoles. Los de viento, los de cuerda, los de percusión, cada uno en su categoría. Pero cuando comienzan a sonar las piezas musicales, eso se une y hace algo tan agradable al oído de Dios. Y exactamente es lo que produce la armonía del cuerpo de Cristo ante la presencia de Dios. Es una ofrenda de olor grato que sube a la presencia de Dios cuando estamos unidos en armonía. Que a pesar de que posiblemente hay gente que es universitaria aquí,
Es posible que haya gente aquí profesional con máster, con especialidades. Es posible que haya gente estudiante. Es posible que haya gente que ni siquiera nunca fue al colegio y son comerciantes o viven de otra cosa, o a lo mejor son simplemente amas de casa. Pero tenemos un espíritu que nos conecta con Dios. Y por eso podemos armonizar para llegar a cumplir con el objetivo de la unidad. ¿Saben qué produce la unidad? Miren cómo termina ese salmo. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Saben qué es eso? La vida eterna es que la gente va a conocer al Señor cuando la iglesia se une, cuando la iglesia está armónicamente funcionando, cuando la iglesia está en ese furor, corriendo en el mismo sentir. Vamos a ver a mucha gente conocer a Jesús. En aquellos días de esa armonía, yo nunca me puedo olvidar. Muchos conocieron al Señor siendo parte del coro. El rey hacía el llamado y se paraban los muchachos entogados, uniformados, a recibir a Cristo. Estaban cantando en el coro, pero no eran cristianos. Pero cuando oían el mensaje y el Espíritu Santo los tocaba, le entregaban su corazón a Jesús. Y venían a Jesús, y venían otros a Jesús. Y llegaba la gente a conocer al Señor. Y de eso se trata, esto que estamos haciendo. El objetivo de la unidad es que la bendición de Dios descienda y alcance a los que todavía no han conocido al Cristo de la gloria. En el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 16, dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, por si a alguien le suena un poco extraño. Todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen. ¿Quiénes son las coyunturas? Los ministerios del cuerpo de Cristo. Es función ministerial del pastor, de los maestros. Es función de los evangelistas unir al cuerpo de Cristo. Mantener cohesionado el cuerpo de Cristo, unido al cuerpo de Cristo. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Por eso es que es tan importante la función de los ministros de la iglesia. Y miren qué tal este texto tan glorioso que aparece en la Biblia. ¿Cuántos saben que el Señor volverá por su pueblo? Lo cantamos muchas veces en los coros y sabemos que el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por su pueblo. Pero hay un requisito que mucha gente pasa por alto. Y ese requisito lo encontramos en Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la Biblia nos manda a estar en paz con mi hermano. Yo no puedo estar creyendo que me voy a ir con Dios, con el Señor, si yo estoy peleado, enemigo, disgustado con mi hermano. Si usted está disgustado con su hermano, miren qué tan tremendo es esto, que dice la Escritura: si tú estás enojado con tu hermano y llegó el momento de la ofrenda, primero arréglate con tu hermano y luego ven a presentarme tu ofrenda. Porque de lo contrario, tú estás dando dinero ahí que Dios no te lo recibe como una ofrenda. Porque no estás en el orden. Entonces tenemos que estar en la unidad perfecta, maravillosa, unidos por el vínculo del amor. Y mira lo que dice aquí Romanos 16:17. Dice: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Tan celoso es el Señor de la unidad, que cuando aparecen personas que causan disensión, división, tropiezos dentro del cuerpo de Cristo, ¿sabe lo que dice el Señor? Aléjate de ellos.
Miren qué cosa más extraordinaria. Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Suéltalo en banda. Judas 1:19. Estos son los que causan división, los sensuales y los que no tienen al Espíritu. Entonces miren qué tremendo. Que la Biblia nos habla de la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, la unidad en el amor. Pero hay gente que no quiere estar en unidad. Hay gente que quiere estar todo el tiempo discutiendo y peleando y diciendo porque ustedes no hacen y porque aquellos no hacen y porque nosotros sí tenemos y porque ustedes no tienen. Y viven en un tirijala. Terrible. Y dice el Señor, gente así, apártate de ellas. No los vas a convencer. Por más que tú quieras, no vas a poder convencerlos. Mejor retírate de ese tipo de personas. Esas son la gente que no tienen al Espíritu, la gente sensual, la gente carnal, como lo dice el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren qué importante es la unidad. Si Cristo es el centro de mi vida, si Él ocupa el trono de mi corazón, porque mucha gente le dice, Señor, Señor, y el Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces mi voluntad? ¿Usted quiere saber si usted es un discípulo de Cristo? Usted hágase la pregunta que Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo los he amado. Cuando usted se encuentra con gente que en lugar de darle una bendición, de dispensarle un buen abrazo y de bendecirlo, lo que hace es que lo señala y dice, la iglesia está... Ah, no, esa iglesia no. A mí no me gusta esa iglesia. Esa iglesia no es de Dios. Comienzan a decir ellos. Cuando usted se encuentra con gente así, gente sensual, gente que le encanta una discusión y le encanta un pleito, deséchelo, no está en el mismo espíritu que usted. No está en el mismo espíritu que dice Dios que debemos de tener cuando dice que hablemos una misma cosa y que sintamos una misma cosa y que no exista la división entre nosotros. Pues el Señor es muy claro aquí en esta palabra porque, ¿sabes? Me gusta mucho la expresión del apóstol Pablo cuando dice, os ruego pues, una rogativa del apóstol. Os ruego pues, ya que ustedes tienen el conocimiento, ya que ustedes tienen los dones que Dios les ha dado, ya que ustedes tienen tantas cosas, pero ¿cómo puede haber división entre vosotros? Ustedes conocen la problemática de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia sumamente bendecida, pero había entre ellos, no, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Ah, no, a mí me gusta Pedro. Y otro más espiritual, no, yo soy de Cristo. Entonces Pablo le dice, vengan acá, ¿y acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Apolos fue a la cruz por ustedes? ¿Pero qué ustedes están hablando? ¿Por qué ustedes están con esas divisiones? ¿Por qué están con esas contiendas? Y ustedes saben que eso es parte de la inmadurez. Cuando un creyente se acerca al templo y dice, ay, hoy no es Gerson que va a predicar. Y se van para su casa. Por lo menos en mi tiempo, cuando no era Néstor Lira que estaba en el púlpito, mucha gente se devolvían de la puerta.
Esa es parte de la inmadurez del creyente. Porque todos los creyentes debemos de llegar a la madurez, al crecimiento que nos hace perfectos, que nos hace maduros. Hacia allá debemos de encaminarnos, hacia la madurez. Entonces, cuando usted ya es un cristiano maduro, usted sabe, el Señor utiliza hasta una burra para que hable. ¿O no fue así? ¿Quién le habló a Balaam? La burra. Él dándole golpe a la burra. ¡Camina, burra! ¿Más burro eres tú? Y tú no estás mirando que ahí está el ángel del Señor con la espada desenvainada. ¿Cómo voy yo a pasar por ahí? ¿Se das cuenta? Entonces nosotros debemos de procurar la unidad del vínculo perfecto que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora note usted lo que dice Eclesiastés capítulo 4 y verso 9. 2 son mejores que uno. Esa es la razón por la que el Señor, cuando envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, los envió de 2 en 2. Lo mandó en compañía. 2 son mejores que uno. Deuteronomio dice, ¿cómo puede hacer 1 a 1000 y 2 a 10,000? Miren cómo se potencializa el poder, el poder cuando estamos unidos en un mismo propósito. Imagínate la iglesia unida en un mismo propósito. ¡Wow! Eso es un ejército extraordinario, impresionante, grande. Mejores son 2 que 1 porque tiene mejor paga de su trabajo y porque si cayeren, el uno levanta al otro. Necesitamos esta unidad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se ausenta alguien de la iglesia y en lugar de estar orando y llamarle y decirle, fulano, ¿por qué fue que tú no viniste al culto el día de hoy? Comenzamos a hacer presunciones. Eso fue que se fue al mundo, eso seguro fue que se fue para la playa o no sé qué, y a lo mejor él no pudo ir a la iglesia porque a lo mejor no tenía camisa planchada o a lo mejor, qué sé yo, tantas cosas que le puede pasar a una persona. Por alguna razón usted deja de ir, a veces se le presenta una situación de trabajo y tiene que ir al trabajo a resolver eso. Pero no podemos hacer presunción. Entonces usted se ausenta y en el trabajo le cogió con que sea los domingos que usted haga esa situación y te está un mes ausente en la iglesia. Y el día que por fin terminó ese trabajo y por fin llegó a la iglesia, ese hermano cometa. Pero es un cometa que aparece de vez en cuando. ¿Dónde era que tú estabas perdido? Pero ¿por qué mejor no interesarnos el primer día que faltó y llamarle? ¿Saben? La Biblia dice que si uno se cae, el otro le levanta. Y tiene que ver no solamente con caída física, tiene que ver con caídas espirituales. A veces nos aflojamos en el espíritu, hermano. A veces nos debilitamos. A veces el enemigo nos roba el deseo. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Es un ladrón. Y te va a robar el gozo, te va a robar la fe, te va a robar el amor, te va a robar la unidad, te va a robar toda la bendición que Dios te ha dado. Si nos descuidamos. Por eso es que hay que estar vigilante siempre. Alerta. Y entonces, si mi hermano está caído, si mi hermano está débil en la fe, yo puedo sostenerlo. No, hermano, mira, este es un proceso de Dios. No te preocupes que la obra postrera en ti será mayor. Tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver maravillas que Dios va a hacer en este proceso. No te desesperes. Ven, vamos a orar por eso. Vamos a orar. Cuando oramos unidos, miramos lo que perseguimos. Por eso dice el Señor, cuando 2 o más se unen en oración, cualquier cosa que le pidan al Padre, le será hecho. La unidad. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y mira lo que dice el versículo 11.
También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, que además de nosotros dos estar en oración, está de por medio del Señor Jesucristo. Ahí sí vamos nosotros a prevalecer. No importa cómo se llame ese adversario, no importa cómo se llame ese enemigo, no importa que haya dudas, que haya temores, que haya angustia, que haya depresión, ante la presencia gloriosa del Señor, cuando estamos unidos en oración, se dispersan nuestros adversarios. Mateo 18 y 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que miren cuán poderosa es la oración convenida. Y yo quiero terminar contándoles una anécdota. En un clima gélido, como esos climas de Canadá, por ejemplo, que baja a menos 30 la temperatura, había un grupo de animalitos que se estaban congelando y se estaban muriendo del frío. Pero esos animalitos eran erizos. Ustedes saben que los erizos tienen cada quien, están rodeados de puyas por todas partes. Entonces comenzaron a unirse, porque definitivamente si no se unían, si no reunían el calor de la unidad, se iban a morir en el frío. Entonces buscaron la unidad, buscaron estar refugiados uno con el otro. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que la espina de uno molestaba al otro. Y nueva vez comenzaron a separarse. Pero era tan fuerte el frío que los que quedaban separados se morían. Entonces volvieron otra vez a juntarse. Y pese a la incomodidad de las puyas, pese a la dificultad que tenían para poder estar juntos y abrazados, se mantuvieron así y perseveraron vivos hasta que pasó la helada del invierno. ¿Y se sabe de qué me habla eso? De que muchas veces, como leía mi hermana ahorita, tenemos que soportarnos unos a otros en amor. Que aunque sea a veces incómodo estar con ese hermanito que habla muy fuerte, muy recio, y eso te molesta, o que ese hermanito siempre está hablando y no se queda callado, o ese hermanito, no sé, y tú sientes a veces que hay algo como que tú repeles de alguien, pero dice la Biblia que tenemos que estar unidos en el calor de la unidad. Hay bendición. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. A partir de este día, yo sé, y a partir de este retiro, yo sé que la iglesia toma un giro extraordinario porque está reflexionando acerca de la unidad. Es algo muy poderoso. Hará este ejército sumamente poderoso, que se cuide el enemigo ahora de este ejército, que sale transformado de este lugar, que sale lleno de la presencia de Dios de este lugar, que sale lleno del Espíritu Santo. ¿Saben cómo estaba el pueblo que recibió el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo? Unánimes juntos. ¿No cree usted que mañana, cuando usted se vaya, va a volver igual a su casa? Habrá sufrido una metamorfosis extraordinaria como cual sufren las mariposas, que después de estar en el capullo, unidos ahí, encerrados en el capullo, cuando salen de ahí desplegan las alas preciosas y comienzan a volar. A partir del domingo va a haber mucha gente tan transformada que cuando llega a su casa, la gente va a decir: ¿Qué pasó contigo? Y cuando llegues el lunes al trabajo, mucha gente va a decir: ¿y dónde era que tú estabas? Que estás tan diferente. Y entonces es el momento maravilloso para testificar de Cristo y que otros conozcan al Señor. Yo les quiero pedir que se pongan de pie, por favor.
Y yo sé que hace mucho calor. Yo puedo testificar que hace mucho calor. Y es incómodo. A veces dicen algunos, el abrazo, el calor de los hombres empolla. Y yo sé que a lo mejor le tocó un varón al lado, pero no importa si le tocó un varón al lado. Pero sí me gustaría que usted desplegara sus brazos y abrazara a su hermano que está al lado suyo. En Juan capítulo 17, verso 21, la oración de Jesús es: Padre, únenos, Padre, únenos, que el mundo crea que enviaste a Jesús. Padre, únenos, Padre, únenos, Padre, únenos, que el mundo crea que enviaste a Jesús. Padre, únenos. Esa oración que Jesús hizo, y le pido por favor ahora que si pueden apagar los resonadores. Dios te bendiga, Amén. te dé mucha salud, mucha vida para seguir hacia adelante. Amén. Yo sé que ya mi tiempo se agotó, pero si puede guardar un minuto de silencio, se lo voy a agradecer. Si puede guardar un minuto de silencio, será muy beneficioso para nosotros en este momento. Porque yo quiero terminar orando por ustedes, para que se mantenga la unidad en el cuerpo de Cristo de la Iglesia Evangélica Dominicana de Avenida México. Quizás, sí, me consta que es un pueblo muy abrazador y muy parlanchín también. Me consta. Esa es la manifestación del amor de Dios entre nosotros. Así nos expresamos el pueblo de Dios. Así lo manifestamos. El amor de Dios es para compartirlo con otra gente. ¿Sabes? El amor de Dios no es para que tú te lo guardes y lo consumas tú únicamente. El amor de Dios es para compartirlo con otros. Es para que tú se lo compartas a otros. Yo creo que como estamos todos conscientes que el Señor volverá por su pueblo, nosotros tenemos también que estar conscientes que hay gente de la nuestra que todavía no está aquí, no está en el redil, que todavía no ha conocido al Señor. Y eso nos debe de motivar para aprovechar esta unidad y orar por ellos. Orar porque ellos puedan mirar la luz gloriosa del Evangelio, la luz gloriosa del Señor. Que les resplandezca, que esa venda que el enemigo ha puesto sobre sus ojos para enceguecerlo, para que no le resplandezca, esa luz sea quitada en el nombre de Jesús. Así que le pido por favor que cierre sus ojos ahí donde usted está. Si le puede tomar la mano a alguien que está al lado suyo, hágalo. Y unámonos en esta oración. Pidámosle al Señor Todopoderoso por los nuestros que todavía no le han conocido. Que no saben lo maravilloso que se pierden
de tener el privilegio de conocer al autor de la vida, al creador, al que lo hizo todo, porque la Biblia dice que por él y para él fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles fueron hechas por él y para él. Y qué lindo cuando uno conoce al que creó todas las cosas, al que lo hizo todo, aquel que nos amó tanto, que lo demostró viniendo, haciéndose hombre, humillándose hasta lo sumo para morir en una cruz por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo del Hombre no vino a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Señor, en este momento me uno a mis hermanos para pedirte por nuestras familias que no han conocido al Señor, por aquellas amistades que son tan importantes para nosotros, por aquellos compañeros de trabajo o de estudios que todavía no te han conocido, no han tenido ese privilegio, Señor, y que los tiene ahogados la situación que se está viviendo en el mundo, los mantiene ahogados, Señor, asfixiándose, Señor, por causa de esa situación que el mundo hoy en día está exhibiendo, esa falta de amor, ese corazón de los hombres de los últimos días, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites de este mundo más que de Dios, ingratos, intemperantes. Esa es la sociedad que nos tocó vivir, una sociedad que Jesús describió corrompida. Padre, y nosotros te pedimos que tu amor se extienda de nosotros hacia ellos. Que nuestras familias te puedan conocer. Que nuestros compañeros de trabajo te puedan conocer. Que nuestros compañeros de estudio te puedan conocer. Que nuestros vecinos te puedan conocer. Que tú te reveles a sus vidas, Señor. Y que aquello que el enemigo puso sobre sus ojos, esas vendas para impedir que resplandezca la luz gloriosa del Evangelio en ellos, Señor, sea quitada en esta misma hora en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo les convenza de la necesidad de un Salvador. Convéncelos de pecado, convéncelos de justicia y de juicio, Espíritu Santo. Y permite que ellos se puedan acercar a Cristo. Y que nosotros seamos simples instrumentos tuyos para hablarles de ese amor tan grande que impactó nuestras vidas, nuestros corazones, que nos cambió a nosotros y que puede cambiarlos a ellos, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú hagas esa obra maravillosa y que te glorifiques, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. No se mueva, yo sé que estoy abusando de ustedes y del tiempo que me dieron, pero yo no sé si hay en este lugar alguna persona que todavía no ha tenido la oportunidad de confesar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si es así, este es un buen momento para que usted conozca al Salvador, conozca al Dios de la vida, al Dios de amor y misericordia. Si usted quiere recibirlo, ¿sabe? La Biblia dice que la salvación es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Y se recibe por la fe. Usted lo recibe en su corazón por la fe. Como lo recibí yo aquel 18 de abril de 1980. Solamente le dije, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Y el cielo se vino encima de mí. Y comenzó el Señor a abrazarme, a mostrarme su amor, su gracia y su misericordia. Lo mismo puede ocurrir contigo. Y si no le has conocido, esta es una bonita oportunidad. Le pido a la iglesia que esté orando, los que ya conocieron a Jesús. Y si hay alguien aquí
que todavía no ha tenido esa oportunidad. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que si tú todavía no lo has confesado, tienes una oportunidad hermosa. No dejes pasar los momentos preciosos como este. Aprovéchalos y entrégale tu corazón a Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiere entregarle su corazón a Jesús? Levante su mano, déjame mirarle para que yo pueda orar por usted. Dios bendiga a la dama que levanta su mano. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que quiera recibir a Jesús? Jesús vino para salvar a los pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos siendo enemigos de Dios, pero Jesús vino para que por medio de Él pudiéramos restablecer la relación con nuestro Padre Celestial. ¿Alguien más? Además de la dama, levanta su mano. ¿Alguien más quiere entregarle su corazón a Jesús? No sienta miedo ni vergüenza. Este es el momento más propicio. Dios bendiga al joven que está haciendo esta decisión. Qué lindo. Qué lindo. Los jóvenes, así estaba yo en tu edad. 18 años apenas. ¿Alguien más? ¿Alguien más le entrega su corazón a Jesús? Levanta su mano ahí y me deja verle. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por esta gente que toma su decisión el día de hoy. ¿Sabes? Porque la salvación es individual. El hecho de que tu abuelita o tus padres sean cristianos no te hace cristiano. Tú comienzas a ser un cristiano desde el mismo momento en que recibes a Jesús como tu Salvador personal. Es una decisión personal. Cada uno debe de tomarla. ¿Habrá alguien más aquí que levanta su mano para entregarle su corazón a Jesús? ¿Sí? Que no te dé vergüenza, que no te dé miedo. Por cuanto me confesaste delante de los hombres, esas son palabras de Jesús. Yo te voy a confesar a ti delante del trono de mi Padre en aquel gran día. Pero si me niegas, también yo te voy a tener que negar en aquel gran día. Porque un día toda la raza humana se va a presentar delante de Dios. Allí no va a haber excusas. ¿Qué hiciste con mi hijo? Es la única pregunta. ¿Qué hiciste cuando te brindaron la oportunidad de conocer al Salvador? ¿Qué hiciste con esa invitación? No, me dio vergüenza, no, que me dio miedo, no hay excusas. Hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable delante de Dios. ¿Alguien más se une en este día? Le levanta su mano ahí para entregarle su corazón a Jesús. Ya vamos a orar. Perdóneme, pastor, Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga grandemente. Perdóname, pastor, perdóname la gente que está dirigiendo el retiro, que yo me haya dilatado, pero es importante. Si hay alguien más todavía que quiere recibir a Jesús, hágalo. Este es un momento muy lindo para hacerlo. Ahí donde está, levante su mano en alto. Déjeme mirarle, por favor, porque voy a orar por usted en todo un instante. ¿Habrá alguien más que se une a la familia de Dios? ¿Alguien más que se une para seguir a Cristo? ¿Sí? ¿Alguien más levanta su mano, me deja verle? Muy bien.